¿Alguna vez los admiraste? Eran el ideal masculino de Hollywood. Fuertes, misteriosos, encantadores, héroes románticos en la pantalla, íconos de deseo para millones de mujeres en todo el mundo. Todo en ellos parecía auténtico, pero detrás del telón se escondía otra realidad. Durant décadas, Hollywood fue una máquina perfecta para fabricar sueños y para enterrar verdades incómodas. En una industria donde la masculinidad era un producto de marketing, ser gay no solo era un escándalo, era una amenaza directa al negocio. Muchos actores tuvieron que ocultar su orientación para no destruir su carrera. Algunos aceptaron matrimonios arreglados. Otros vivieron bajo estrictas reglas de silencio. Y varios se llevaron su verdad a la tumba, porque en esa época, amar al hombre equivocado era más peligroso que cometer un crimen. Este video no es una denuncia, ni un juicio moral. Es una invitación a mirar más allá del brillo de las estrellas, a recordar que, muchas veces, el precio de la fama fue una vida entera de represión y soledad. Hoy vamos a recordar a 5 grandes figuras del cine que interpretaron papeles inolvidables. Mientras ocultaban quiénes eran realmente, la fama protege o condena. Era alto, imponente, con una sonrisa que podía encender cualquier pantalla. Rock Hudson no solo era actor, era un ideal, el hombre que toda mujer soñaba, el amigo leal, el esposo perfecto en las comedias románticas de los años 50 y 60. Universal Pictures lo convirtió en su diamante más brillante y durante años brilló sin competencia. Su química con Doris Day, sus gestos masculinos y su imagen impecable lo convirtieron en leyenda viva. Pero esa leyenda tenía una cláusula invisible. Debía amar al menos en público solo a mujeres. Tras bastidores, Rock vivía una vida completamente distinta, rodeado de amigos del mismo círculo. Confiaba solo en pocos. Su homosexualidad era un secreto a voces en Hollywood, pero un secreto que no podía confirmarse jamás. Un solo rumor impreso podía destruir no solo su carrera, sino todo el imperio que lo sostenía. En esa época, ser gay significaba perder contratos, respeto, y ser marginado sin piedad. Fui obligado a casarse con Phyllis Gates, la secretaria de su agente, un matrimonio breve, sin amor, que servía únicamente para apaciguar las sospechas. Las revistas celebraban la boda. Mientras él se encerraba en el silencio, nunca habló públicamente de su orientación, ni siquiera cuando la presión se volvió insoportable. La verdadera tragedia llegó décadas después. En 1984, Rock Hudson anunció que tenía SIDA. Fue el primer gran rostro de Hollywood en admitirlo, y el mundo entero tembló. Su imagen de galán heterosexual se desmoronó en segundos. Algunos lo aplaudieron por su valor. Otros lo acusaron de traición, pero él ya estaba muriendo, consumido por una enfermedad que, en ese entonces, cargaba con el estigma del castigo divino. Murió solo, lejos de los focos, con más dolor que palabras. Y aún así, su muerte abrió una puerta. La conversación sobre el SIDA, el derecho a amar y la hipocresía de una industria que lo usó mientras les convenía y lo olvidó cuando más necesitaba comprensión. Era el rubio perfecto, ojos claros, mandíbula firme, sonrisa angelical. En los años 50, Tab Hunter era el sueño americano convertido en carne y hueso. La revista Photoplay lo llamaba el novio de América, y su nombre adornaba carteles de cine, discos musicales y programas de televisión. Todo el país lo adoraba.
Y los estudios lo vendían como el chico limpio, atlético, todo lo que una madre querría para su hija. Pero Tab tenía un secreto que no podía decir ni en voz baja. Desde joven supo que era diferente. Pero en la Hollywood de la posguerra no había espacio para matices. Eras heterosexual. ¿O estabas fuera? Su homosexualidad era una carga que debía esconder con precisión quirúrgica. Cada gesto era estudiado, cada entrevista medida, cada mirada vigilada, porque una sola filtración podía convertirlo de ídolo en paria. El estudio organizó citas falsas con actrices de moda en público. Debía tomarlas del brazo, sonreír a los fotógrafos, fingir amores que nunca existieron. Se rumorea que incluso tuvo un romance fabricado con Natalie Wood, una estrategia para desviar rumores que ya empezaban a circular. En privado, vivía en una constante paranoia. Sabía que los periódicos amarillistas buscaban desesperadamente la gran primicia. Tab Hunter es gay. Y un día, casi lo lograron. Fue arrestado en una redada policial contra una fiesta gay en Los Ángeles. Aunque su nombre fue mantenido fuera de los reportes oficiales, el miedo nunca lo abandonó. Tab sobrevivió esa década con talento, silencio y obediencia. Pero no fue hasta muchos años después, ya retirado, que decidió contar su verdad. Publicó su autobiografía, Tab Hunter Confidential, donde habló con valentía de todo lo que Hollywood le obligó a ocultar, y por primera vez se sintió libre. No me arrepiento de quién soy, escribió solo de haber tenido que esconderlo tanto tiempo. Tab Hunter murió en 2018. A los 86 años, no fue una estrella trágica, pero sí una víctima de un sistema que prefería la mentira a la humanidad. Tenía un rostro de niño asustado, una voz suave, una timidez que lo hacía irresistible. Anthony Perkins no era el típico galán de Hollywood. Había algo en él que desarmaba. ¿Que inquietaba? Quizá por eso Alfred Hitchcock lo eligió para interpretar a Norman Bates, un personaje que parecía frágil hasta que ya era demasiado tarde. Pero lo que el público no sabía era que detrás de esa fragilidad había una guerra silenciosa, una batalla interna que Anthony libraba cada día desde que la fama lo atrapó. Desde su juventud, había tenido relaciones con hombres, algunos dentro del mundo del espectáculo, otros fuera. Era conocido entre círculos privados como alguien reservado, cuidadoso, siempre alerta. En los años 50 y 60, cualquier actor con fama y homosexualidad oculta vivía con miedo. Miedo a los periodistas, a los fotógrafos, a una llamada anónima que lo expusiera. Anthony Perkins no fue la excepción. Los estudios sabían de su orientación, pero mientras no saliera a la luz, era un pecado perdonable. A cambio, le impusieron el silencio y un matrimonio. En 1973, se casó con la fotógrafa Barry Berenson. Tuvieron 2 hijos. Para muchos, fue la confirmación de que los rumores eran falsos. Pero quienes lo conocían sabían que el matrimonio era más una estrategia que una historia de amor. A lo largo de su vida, mantuvo vínculos afectivos con otros hombres, incluyendo al bailarín y coreógrafo Grover Dale. Nunca lo confesó públicamente, no porque se avergonzara, sino porque sabía el precio. Un actor como él, que construyó su carrera sobre personajes atormentados, no podía permitirse ser uno en la vida real. En 1990, fue diagnosticado con VIH. Murió 2 años después, a los 60 años, sin que el mundo supiera del todo quién fue en realidad. Su esposa, Barry, moriría 9 años más tarde. En uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, la historia de Anthony Perkins
no es solo la de un hombre talentoso atrapado en una máscara, es la prueba de que incluso los más sensibles pueden ser obligados a esconder su verdad. Hasta el final, cuando lo veías en pantalla, era imposible no confiar en él. Raymond Burr era el rostro de la justicia, la voz de la razón, el defensor incansable de los inocentes. Con su papel de Perry Mason, se convirtió en una figura paterna para toda una generación y con Ironside reforzó esa imagen de autoridad implacable. Pero fuera del plató, Raymond construía otra vida, una que nadie debía conocer. Durant décadas, inventó una biografía. Decía haber estado casado con una actriz escandinava que había muerto trágicamente. Hablaba de un hijo que también había fallecido. La prensa recogía cada palabra con respeto. Sin sospechar que ninguna de esas personas existía, toda esa historia era falsa, una cortina de humo cuidadosamente tejida para proteger lo único que Raymond no podía mostrar, su verdadera familia, porque Raymond Burr compartió su vida en silencio con un hombre llamado Robert Benavides. Vivieron juntos más de 30 años, hasta la muerte de Raymond en 1993. Nunca lo mencionó en entrevistas. Nunca asistieron juntos a eventos, nunca se tomaron una foto oficial como pareja, pero en privado compartían viñedos, viajes, libros, momentos, y eso, para ellos, era suficiente. Los ejecutivos sabían, algunos amigos también, pero nadie hablaba, porque Raymond valía demasiado como rostro de la televisión, porque admitir su orientación habría arruinado no solo su carrera, sino la credibilidad del personaje que representaba. En los años 60, un abogado gay, en horario estelar, era impensable. A su muerte, dejó todo a Robert: el viñedo, la casa, los derechos. Pero nunca le dijo al mundo quién fue en realidad. Raymond Burr murió con la misma elegancia con la que actuó toda su vida, sin escándalos, sin confesiones, y con una verdad tan grande como su silencio. Si alguna vez viste El pájaro canta hasta morir, probablemente recuerdes sus ojos tristes, su voz contenida, ese rostro de sacerdote que lucha contra un amor prohibido. Richard Chamberlain era perfecto para ese papel, porque en muchos sentidos, él mismo vivía esa batalla. Durante los años 60 y 70, fue uno de los actores más deseados del mundo. Su rostro adornaba portadas, su nombre llenaba cines, y su imagen era la del hombre ideal. Sensible, educado, profundamente romántico. Nadie sospechaba, o más bien, nadie se atrevía a decir lo que Richard escondía, un secreto incompatible con el sueño americano. Era gay. Y como todos los hombres de esta lista, lo supo desde joven, pero lo aprendió también con miedo. Si hubiera salido del closet en pleno apogeo, dijo años después, mi carrera habría terminado al día siguiente. Vivió décadas con una doble vida impecable. En público, era amable, reservado, discreto. En privado, compartía su vida con su pareja. El productor Martin Rabbit. Viajaban juntos, trabajaban juntos, pero jamás se presentaron como pareja ante el mundo. Ni una palabra, ni una insinuación. Solo silencios cómodos. Richard no vivía con escándalos, pero su vida fue una tragedia contenida. Cada entrevista era una tensión, cada rumor un temblor, en un sistema que lo premiaba por interpretar hombres apasionados. Él no podía permitirse mostrar el suyo. Y así pasó los mejores años de su carrera, temiendo que una verdad lo destruyera. No fue hasta el año 2003, con más de 60 años, que publicó su autobiografía y habló, por fin, ¿de quién era? No con rencor,
sino con una melancolía que dolía. He sido feliz, pero también he sido cobarde. Richard Chamberlain no murió trágicamente, pero su juventud fue robada por un miedo que no le pertenecía. Como tantos otros, tuvo que actuar incluso cuando no estaba en escena. 5 hombres. 5 rostros que alguna vez definieron lo que el mundo llamaba masculinidad. Ídolos de millones. Celebrados, aplaudidos, deseados. Pero todos ellos compartían un mismo secreto y una misma condena. No poder ser ellos mismos. La industria los vistió con trajes perfectos, los empujó a sonreír cuando querían gritar, a besar cuando amaban en otra dirección. Les ofreció fama, pero les negó la libertad. Porque en Hollywood, el contrato más caro no siempre se firma con dinero, sino con silencio. ¿Y qué protege más, el talento o el miedo? ¿La fama los hizo invencibles o simplemente más frágiles ante el sistema? Hoy, con el paso de los años, muchas de esas verdades empiezan a salir a la luz, no como escándalos, sino como heridas mal cerradas. Y tal vez, al contar estas historias, podamos devolverles algo de lo que les fue arrebatado. Quizá no sepamos todos los nombres, quizá haya muchos más que vivieron y murieron sin que el mundo supiera quiénes eran en realidad. Pero mientras escuchemos, todavía están aquí. ¿Conocías estas historias? ¿Recuerdas a otros actores que vivieron algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias que Hollywood trató de enterrar. Nos vemos en el próximo episodio donde lo que brilla tal vez no sea oro.